juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que estuviera enseñando al pueblo y de que anunciaran que la resurrección de los muertos quedaba demostrada en Jesús. Y se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron, y el número de los creyentes llegó a cerca de los 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas que había en Jerusalén. También estaban presentes el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Colocaron a Pedro y a Juan en el medio y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicisteis eso? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que nos tomáis declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación,
Sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Vosotros lo crucificasteis, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él, este hombre se presenta sano ante vosotros. Jesús es la piedra que vosotros los arquitectos desechasteis, y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades y se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traed pescado del que acabáis de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: venid a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era.
pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este domingo del primer domingo de Pascua, este domingo de la octava o primer domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios todos los días nos va iluminando sobre este proceso que se desencadena con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y es lo que se celebra de manera prolongada como un acontecimiento que parte no solo la historia, sino la creación misma. Antes era antes de Cristo o después de Cristo, como lo vivimos todavía, pero eso trasciende todavía más. Antes la primera creación y a partir de Cristo resucitado, la nueva creación a la cual ya pertenecemos nosotros, porque Él nos la ha obsequiado, nos ha regalado la posibilidad de tener este reino, el reino de la vida nueva. Eso es lo que se llama entonces la resurrección. Jesucristo, con nuestra naturaleza humana, su carne mortal, por regalo increíble de Dios y con la fuerza del Espíritu, lo levanta de entre los muertos. A partir de ahí, esa carne humana que tiene Jesús, que es la misma nuestra, adquiere entonces otra dimensión, otra creación, una vida absolutamente nueva que Dios crea para nosotros, y esa es nuestra salvación, participar de esa vida nueva. Por eso, queridos hermanos, esto requiere todo un proceso de metanoia o cambio de mentalidad, como dice San Pablo. A él le tocó hacer todo ese proceso. Él creía, porque así se lo habían enseñado desde niño, que todo lo que era la vida de los judíos, los fariseos y todo este conglomerado de cosas era lo más importante para la salvación, pero él descubre que al encontrarse con Cristo, o Cristo al encontrarlo a él, todo lo anterior no sirve para nada, es basura. Lo único que vale es la nueva experiencia, la nueva creación en Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros entonces tenemos también que aprender y experimentar, pasar por esa experiencia de Cristo resucitado, dejarnos encontrar por Él, porque es Él el que viene a nuestro encuentro. Y por eso entonces la palabra de Dios hoy nos ilumina de cómo es que hace Jesús para encontrarse con nosotros. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles todavía se está comentando, se está narrando esta sanación o curación de un paralítico que estaba allá como mendicante, como alguien que pide limosna a la entrada del templo porque pues tiene una invalidez, una discapacidad. Y entonces cuando Pedro y Juan en el nombre de Jesús lo levantan de aquella situación, obviamente es Jesús el que hace toda la obra, vienen todas las consecuencias, entre ellas estas que están aquí presentándose en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, donde las autoridades judías en este caso le están pidiendo cuentas a Pedro y a Juan. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les manda a hacer eso? ¿Acaso nosotros, que somos la autoridad, no les prohibimos hablar en nombre de ese? Así dice en uno de los relatos de estos capítulos. Y entonces recordemos que Pedro les contesta: hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Una gran respuesta. Y hoy también complementa esa respuesta diciéndoles: al que ustedes mataron, Dios lo constituyó Señor y juez, y no hay otro nombre que pueda salvar, solo el de Jesús, y ese nombre es el que le ha dado salud a este hombre. Y por hacer el bien entonces estamos aquí juzgados por ustedes. ¿Cuándo se había visto? Así les pregunta Pedro, que se juzgue a alguien por hacer el bien. Pues nosotros estamos pasando por ese absurdo. Nos juzgan por hacer el bien.
darle la salud en el nombre de Jesús a un hombre que estaba paralítico. Esto pues enerva a estas autoridades porque no se esperaban que un pescador y menos un Galileo respondiera con tanta profundidad y con tanta valentía. Y es Pedro el que empieza a narrar todo lo que es la experiencia de Cristo resucitado. Ahora los judíos tienen la prueba de que sí hay resurrección, como la anunciaron los profetas antiguos, como todo lo que anuncian las Escrituras, todo se cumple en Jesús. Y eso es lo que asusta a las autoridades, porque si los judíos, el pueblo, empieza a creer en la resurrección, empiezan entonces a cambiar de liderazgo. Ya no son ellos, ya no son las autoridades religiosas judías, el sumo sacerdote, el Sanedrín, etcétera, sino que van a pasar toda la autoridad al Mesías, al que ha resucitado de entre los muertos, porque hay una gran razón para seguirlo, obviamente. Él está resucitado, los otros no, y siguen allá con la autoridad de la ley de Moisés nada más. Y esto entonces les produce un gran miedo, porque si la gente se revoluciona, forma una trifulca por ahí, vendrán los romanos a arrasar como tenían por costumbre, y era legítima ese temor, ese miedo. Entonces eso les angustiaba, como cuando Jesús fue aclamado como rey cuando entró a Jerusalén y llevaba los ramos, lo que celebramos el domingo de Ramos anterior. Pues queridos hermanos, Jesús asusta. Todo lo que Jesús hace asusta a los poderosos de este mundo, porque no hay nada más poderoso que la fe, no hay nada más poderoso que Dios actuando, no hay nada más poderoso que Dios se nos acerque y nos muestre la realidad tal como es, la verdad, como dice Jesús: soy el Rey de la verdad, les vengo a mostrar esa verdad, no como lo quieren mostrar los que son poderosos aquí en esta tierra, en esta creación, que simplemente ocultan cosas y proponen sus verdades para que todos estemos sometidos a ella, especialmente bajo el temor, bajo el terrorismo y otras formas de sometimiento. Jesús viene a liberar porque la verdad os hará libres. Y eso sí que aterroriza a todos aquellos que tienen poder en este mundo. Por eso estos hombres reclaman: la única autoridad somos nosotros, no ese. Por eso, queridos hermanos, tenemos que reestructurar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y si todavía más, la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, nos presenta una realidad todavía más profunda. Los mismos discípulos, con la autoridad de Jesús, el que está vivo, todavía no captan ese poder inmenso, esa realidad eterna que ya está funcionando. Y por eso nos pone aquí un caso de pecado de los discípulos, empezando por Pedro. Y se dice de pecado porque en la palabra de Dios pecado se nombra o se dice con el hecho de estar desnudo. Aquí dice que Pedro estaba sin ropa, estaba desnudo, estaba en pecado, es decir, no va a hacer la misión según el querer de Dios, sino según sus propios criterios. Y queridos hermanos, en épocas como estas en las que estamos, podemos caer en ese riesgo de hacer las cosas de acuerdo a nuestros criterios. Por ejemplo, como hay tanta dificultad ahora y se presenta esta enfermedad, esta cosa, muchos van a hacer sus compras por pánico, no por necesidad o una compra razonable, por poner un ejemplo. Todos estamos bajo el efecto del miedo y el pánico y otras cosas, y por eso actuamos de manera irracional. También en las cosas de la fe, y los que estamos aquí al frente podremos de pronto caer en esa misma situación, llenarnos de miedo, dejarnos ganar del pánico y de pronto empezar a proceder de formas que de pronto no pueden ser las que Dios quiere. Dice aquí entonces: Pedro se va a hacer la evangelización, voy a pescar. Y los otros le dicen: bueno, vamos, pero lo hace bajo sus propias estrategias.
¿Qué cogió? Dice ahí, absolutamente nada. Pero si las cosas se hacen de acuerdo a los criterios de Jesús, que desde la orilla, eso es muy significativo en todo este libro de San Juan, lleno de simbolismo, lleno de teología. La orilla es el sitio firme, la tierra firme, donde ya está Jesús, y desde allá entonces nos dice a todos los que estamos en estas aguas de este mar tenebroso, nos dice, echen la red a la derecha. Es decir, según los criterios de Dios, según la voluntad de Dios, según su santo querer. Y es ahí cuando se produce entonces esa pesca abundante. Recordemos que ya Pedro había tenido esa experiencia. La primera vez que se encuentra con Jesús, le pasó exactamente lo mismo, pero él estaba en otras situaciones. Estaba en el mundo del trabajo, lo que él sabía hacer. Él era especialista en pesca, pero salió una noche y no cogió nada. Frustrante para alguien que pone todo su saber y su experticia en un oficio como este. Y llega un hombre y le pide que se aleje un poco de la barca, prestándole la barca para predicar desde ella. Un hombre como Pedro, que está allí trasnochado, cansado, decepcionado, etc. Y llega otro y le dice que otra vez al mar. Él pone sus reparos. El especialista aquí soy yo sé de pesca, hoy no se pudo, las condiciones no estaban. Y Jesús entonces desde la barca predica y le dice a Pedro, vamos hasta lo profundo del mar, mar adentro, y eche la red a la derecha. Pedro jamás había tenido una pesca como esa, tanto así que tocó llamar a los compañeros de la otra barca y se llenaron las dos barcas que casi se hundían. Esa experiencia marcó la vida de Pedro, tanto así que se llenó de temor, dice el Evangelio, se hinca ante Jesús, o sea, se cae, se postra lleno de miedo, lleno de temor, y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No basta con ser especialista en lo que uno sabe, no basta con eso. Hay que escuchar a Jesús, que ya está en la tierra firme, en la tierra prometida, en la tierra de Dios, desde allá. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que echar rodilla, hay que meterse en los mundos de Dios, como dicen los evangelios. Hay que subir montaña, llegar allá donde está Dios para encontrarse con Él, para escuchar sus palabras, para encontrarse con su santa voluntad y ajustarse a ella para poder actuar. La iglesia no se puede dejar llevar de los miedos, de las circunstancias, y vamos a hacerlo así o así, sino que primero hay que escuchar al Maestro. Cuando ya lo escucharon, echen la red a la derecha, como dice hoy este episodio. La pesca fue abundante, 153 peces gordos, peces grandes. Cuando se mencionan los números en la Biblia, se refiere a los pueblos de aquella época. ¿Cuántos peces? En el mapamundi de aquella época eran 153. Todos esos pueblos son los peces. Esa es la pesca de Jesús. Por eso cuando le llevan esa pesca allá a la orilla, donde está Jesús en tierra firme, ya hay unos peces asados, listos para el desayuno. Hay pueblos que ya pertenecen al mundo de Dios y hacen lo que es Dios. Dios se entrega, los pueblos también sirven para comer, sirven para asar. Por eso Jesús se convierte en alimento en este mundo. Tenemos el pan, tenemos el vino, eso es alimento. Dios es eso, el que se entrega, y los peces deben servir para lo mismo. Toda esta simbología, queridos hermanos, nos tiene que ayudar a comprender lo que Dios quiere de nosotros. No somos un rebaño asustado. No debemos ser así, debemos ser un rebaño para Dios, un rebaño dispuesto a dar la vida y convertirse en alimento. Esos son los criterios de Él y hay que ajustarse a ellos. Pero si los que estamos aquí al frente no hacemos eso y tenemos nuestros propios criterios, por ejemplo, en estas situaciones, las iglesias cerradas, no hay dinero, ¿qué hacemos? ¿Nos inventamos algo para vender el evangelio? Pues no somos empresas, no somos pymes, no somos ONGs que tenemos que inventar estrategias a ver cómo suplimos los dineros que nos hacen falta para los gastos o para responsabilidades ya adquiridas.
Eso no deben ser nuestros criterios. Nos debemos ajustar a la providencia de Dios. En este momento nos llama calma, quietud. Vamos a evangelizar por estos medios si es necesario. Vamos a ayudar desde la lejanía. Tenemos que aislarnos y desde allí orarle con mayor profundidad a Dios. Tenemos a Santa Teresita de Jesús, una monjita, jovencita de clausura, que nunca salió de su clausura, de su convento, y allá rezaba a profundidad, con fuerza, por toda la evangelización del mundo. Y ella es la patrona de las misiones. Gracias a esa oración profunda, la evangelización del mundo se sigue dando, y gracias a otros muchos santos y santas. ¿Por qué? Porque están con el Maestro todo el tiempo. Se hace más junto al Maestro que de pronto haciendo otras cosas. Y por eso hoy la Iglesia nos invita, hoy la palabra, hoy el Señor nos invita a que estemos con Él, porque para eso los que estamos aquí al frente fuimos elegidos. Elegidos por Jesús para dos cosas: estar con Él y enviarlos a predicar. Esa es nuestra razón de ser. Por eso, queridos hermanos, toda la Iglesia, para poder ser un pescadito gordo, también tiene que ajustarse a esos criterios. Somos el alimento para el mundo. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y todas estas cosas hermosas que nos dijo Jesús, no podemos quedarnos replegados en el miedo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Es que somos también ovejas que van al matadero. Así como el cordero que fue inmolado por nosotros se hace más así que de otras formas, llenándonos de miedo y preocupaciones, como quizás estaba Pedro aquí. ¿Cómo hacemos para llevar el Evangelio? Y se fue sin consultar con Jesús y vea, no cogió nada. Estaba desnudo, estaba en pecado, y con él arrastró a los otros. Pero cuando ya escucha al discípulo amado, a la Santa Teresita, dice allá, que dice, mire, es el Señor que nos está hablando. Ya Pedro entra en razón teológica, en razón espiritual, se pone sus vestidos, se lanza al mar y empieza a jalonar hasta que llega a la orilla con la red repleta. Escuchó al discípulo amado, a aquel que está más cerquita de Jesús, y como él tiene la autoridad, entonces siempre va adelante y se ajusta. No quiere decir que por ya tener la autoridad se las sabe todas. Tiene una autoridad, tiene unas llaves, pero también tiene que escuchar. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, todos. Todos tenemos que saber escuchar a aquellos que están mucho más cerca de Dios. Ojalá fuéramos todos, como dice la Escritura, ojalá, desde los niños, los jóvenes, las muchachas, todos ya llenos de espíritu. Ojalá tuviéramos todo eso, como dice Moisés, le decía a su ayudante Josué. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, hoy la Iglesia nos invita a que en estas circunstancias, si estamos aquí en los templos los sacerdotes o estamos allá en las casas los demás, debemos mucho más acercarnos a Dios para hacer su voluntad. Hay que escucharlo. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús aquí con todo esto? Escuchémoslo, porque Él nos va a decir, echen la red a la derecha y vamos a tener una pesca supremamente abundante, como solamente Él sabe hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Digamos juntos, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor.
Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo la alegre noticia del anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y con los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras espera la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dijo Jesús a sus discípulos: vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua, y que su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la celebración litúrgica de hoy. Los esperamos 5:30 en las vísperas y 8:30 de la noche el Santo Rosario. Gracias.